Progress. Oh. Ay. Hola, Antia, ¿cómo estás? Hola, profesor, buenos días. Buenos días, buenos días. En un momento comenzamos, ¿sale? Sí, gracias. De nada. Hace mucho frío. Y eso que estoy aquí adentro. Se hace bastante. No me imagino a la gente que anda trabajando. Yo estoy trabajando. Ah, pero ¿estás afuera o tienes como lugarcito dentro? Es como una oficina, pero de todas formas se mete muchísimo el frío. Ah, no, entonces ponte ahí algo en los pies, porque yo siento los pies bien fríos. Sí, 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 sí. sí, es que yo vivo como por rumbo a la Marquesa, entonces sí hace Ah, bastante no, pues frío. ahí hace más, muchísimo más, Sí, hace bastante. muchísimo más. Pero bueno, pues tápate bien y ahorita ya terminamos. Sí, ¿Ya hicieron examen de esta o todavía no? ya los dos de usted ya están. Perfecto. ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien, Todo tranquilo. todo tranquilo. Eso es todo. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Acá está. Porque sí es un poquito extenso. De hecho, no creo terminarlo porque es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y vamos a ver. Bueno, ya está Andrade. A ver si no se va muy rápido. Porque no sé qué le moví. Vamos a ver nuestro resumen final de lo que son la materia de impuestos. Y bueno, básicamente toda la materia de impuestos tiene que ver con los conceptos de las finanzas públicas. Y las finanzas públicas son una disciplina que se enfoca en la obtención de ingresos, realización de gastos y gestión de la deuda pública del Estado. El Estado no puede vivir sin las finanzas públicas, que no son otra cosa más que las encargadas de recuperar y de captar lo que nosotros llamamos comúnmente como impuestos, ¿no? Y estos impuestos se transforman en presupuesto público y el presupuesto se reparte dentro de las instancias del gobierno, desde el federal, el local, el estatal y el municipal, ¿no? Y dentro de evidentemente, de las secretarías. Entonces, por eso es importante que nosotros revisemos las finanzas públicas y cómo están integradas, aunque desafortunadamente, bueno, la cantidad de temas y la cantidad de artículos que tendríamos que revisar, bueno, pues no nos alcanzaría yo creo que un semestre completo para realizarlos. Pero podemos hacer un pequeño resumen y decimos que el derecho fiscal es la rama del derecho público que se encarga de regular las normas jurídicas que permiten al Estado ejercer su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares un sufragio, esto es dinero, en el gasto público, en áreas encargadas de la consecución del bien común, organizado y clasificando todas las informaciones, legislaciones y normatividades relacionadas con la palabra que nos interesa, los impuestos. La parte del tributo y la parte de la fiscalización. Porque una cosa es pagar el impuesto, otra cosa es pagar lo que nosotros conocemos como la tributación, que no es otra cosa más que el registro de las personas. Y una vez que tenemos el registro de las personas, podemos hacer lo que es el tributo, el impuesto, y la tercera, que sería la más importante, la fiscalización, que es qué estás haciendo con ese dinero que estás declarando. No lo estás declarando, sí lo estás declarando y cómo lo estás haciendo. Esto con la particularidad de que tú no cometas los famosos delitos fiscales. ¿Por qué es importante el derecho fiscal? Bueno, es importante
porque gracias al derecho fiscal podemos apoyarnos y disminuir el error para la declaración de impuestos, para la determinación de leyes tributarias, quién tiene que tributar y cuándo tiene que tributar y cómo deben pagarse los impuestos. Entonces, en ese sentido, el derecho fiscal es importante porque nos permite ir corrigiendo, ir ajustando quién debe pagar, cuándo debe pagar y cómo deben pagar las personas sus impuestos por pertenecer a, bueno, pues cualquiera de las naciones, ¿no? Porque debemos decirlo, esto se ejerce en todas las naciones habidas y por haber. Y dentro de los primeros formas tributarias que nosotros tenemos el Código Fiscal de la Federación, ¿sale? Y el Código Fiscal de la Federación, o mejor conocido como el CFF, es un compendio que contiene aspectos fiscales como las obligaciones y derechos de los contribuyentes, ¿sale? Es decir, contiene el reglamento de las diferentes vertientes en materia tributaria de los contribuyentes, cuándo y por qué pagamos. Y dentro del Código Fiscal de la Federación vamos a establecer lo que son los derechos. Y el primer derecho es que tenemos derecho a estar informados y asistidos por las autoridades fiscales para que podamos cumplir con ellas. Si no se nos asiste y si no se nos asesora y si no se nos informa, pues es difícil que lo hagamos. Tenemos derecho a obtener un beneficio de la devolución de los impuestos, que por ejemplo, en las últimas 2 semanas, algo que estuvo muy de moda, con lo que son las asociaciones y cuando hacemos donaciones a dichas asociaciones y cómo era el pago de los impuestos y el regreso de los impuestos, ¿no? Entonces, ese es parte de nuestros derechos. Tenemos derecho a conocer el estado del trámite, del procedimiento en el que estamos, o sea, cómo va nuestro trámite, sobre todo cuando se trata de multas y recargos. El derecho a conocer la identidad de la autoridad fiscal bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos a los que se tengan condiciones de interesado. Esto es cuando el SAT me solicita, que el SAT me diga que él me está solicitando información o que la Secretaría de Hacienda me está solicitando información o cualquier otra instancia. Esto con la necesidad de saber contra quién me voy a defender, porque también esa es una parte de los derechos, ¿no? Y los derechos forman parte de la estructura legal de cualquier ley. El derecho a obtener certificados y copias de las declaraciones presentadas por los contribuyentes como forma de prueba en caso de que la instancia quiera iniciar procedimiento contra mí. El derecho de no aportar derecho a no aportar los documentos que ya se encuentren en poder de la autoridad fiscal. Esto es, una vez que yo te entrego el documento, ya no me hago responsable a entregártelo nuevamente porque ya lo tienes. Derecho al carácter reservado de los datos de información. Todos los datos son privados, ¿no? Hoy todos los datos son privados y nadie tiene por qué hacer uso de ellos. Dentro de esta ley nosotros encontramos las facultades de las autoridades fiscales y dice que las autoridades tributarias gozarán de diferentes facultades que les permiten cumplir con su cometido. Obtener los ingresos tributarios, esto es que todos paguemos impuesto, establecer y atender la estructura de nuestro país desde el Poder Judicial, quienes ejercen las funciones administrativas, esto es que la Secretaría de Hacienda está dentro del Poder Ejecutivo porque es el que administra los bienes y esto está comprendido en el artículo 31 de la fracción 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por si alguien les pregunta y ustedes digan, ese dato es muy simple, ¿vale? Después tenemos qué son infracciones y qué son delitos fiscales y dentro de las infracciones, que evidentemente nos harán acreedores a una sanción y a una multa, es no citar la clave del RFC o utilizar alguno no asignado por la autoridad fiscal. Esto es que nos asignemos un RFC por nuestra cuenta, ¿no? Señalar como código, como domicilio fiscal, un lugar distinto al que nos corresponde, no presentar la declaración ni las solicitudes, ni los avisos o las constancias que existen en las disposiciones fiscales, sanción, multa y recargo, porque así son normalmente en el SAT.
y no proporcionar la información de las personas a las cuales se les hubiera entregado cantidades en efectivo por concepto de sus subsidios por el empleo de conformidad con las disposiciones legales que se regulan. Esto es que nosotros no registremos el pago de la nómina y entonces ahí nos va a caer el SAT, no cumplir con las obligaciones sobre evaluación de inventarios o no llevar los procedimientos de control de los mismos, porque recuerden que el control de los inventarios es bien importante en los casos de enajenación y si no lo hacemos, tómala, nos va a caer la voladora. ¿Sale? Esas serían infracciones. Y después vendrían ya la cosa más grave, que serían los delitos. Y dentro de los delitos tenemos el encubrimiento en el artículo 96, ¿no? Donde yo encubro, caso Lozoya, ¿no? Caso, ¿cómo se llama la de la mujer, Persia? Rosario Robles, ¿no? Que también es encubrimiento. El contrabando, que es importante, que bueno, casi no se penaba en México, aunque a partir de esta administración, sí, el contrabando se persigue un poco más. El contrabando puede incluir el narcotráfico. No. Esos son delitos contra la salud. El contrabando es que traigas mercancías Fayuca. con esas sin pasar por, ¿cómo se llama? Aduana. Sin pasar por aduana. Contrabando. ¿Vale? Que bueno, sí se persigue, pero todavía sigue existiendo una parte donde no. Pero narcotráfico no. No se considera como contrabando, se considera como delito contra la salud, ¿no? Y tiene otra legislación que lo cubre. ¿Cuál lado a contrabando? O sea, algo similar al contrabando, también ahí va como delito fiscal. La defraudación fiscal, ¿no? Que es Lozoya, por ejemplo, está acusado de defraudación fiscal. Cualquier variante de asimilación a defraudación fiscal que no se tenía contemplado en la ley, pero que se dio. Mal registro o un registro incorrecto de las empresas en el RFC. Una mala práctica contable o omisiones contables que nosotros hayamos desarrollado en una empresa o en varias empresas. Evidentemente ahí es un delito. Y muchos de los delitos son sin libertad preventiva. Esto es directito al botellón. Después vamos a trabajar ya otra ley, que es la ley del impuesto al valor agregado, y en su artículo 19 establece que para los efectos de esta ley se entiende por el uso y goce temporal de bienes, el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto independiente de la forma jurídica que el efecto se utilice. Por lo que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente de bienes tangibles a cambio de una contraprestación. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo compro un artículo, se me va a cargar la ley del impuesto al valor agregado. Y por lo tanto, cualquier persona que adquiera una mercancía que le vende un tercero, que fue introducida de manera legal al país, va a ser sujeta de IVA, sí o sí. No importa el tamaño o uso que le dé a la adquisición, esta le va a pagar un IVA. Por lo tanto, en el artículo 20 no pagarán impuesto por el uso o goce temporal de los siguientes. Pues básicamente las fincas dedicadas a la utilización de elementos agrícolas, ¿no? También los bienes tangibles cuyo uso o goce sean otorgados por residencia en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, ¿no? O sea, si yo traigo una bebida de otro país y me la consumo aquí, no paga IVA, evidentemente. No pagan IVA los libros, los periódicos y las revistas, y no sé por qué los libros son tan caros. Esa sería una buena pregunta que hacerle al gobierno. También lo que son los inmuebles destinados a la casa habitación, siempre y cuando se dediquen exclusivamente a eso, y también los inmuebles que están destinados para la educación no pagan IVA, recuerden IVA. Después tendremos de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, recuerden que estamos en el IVA,
el artículo 24, donde dice que para los efectos de esta ley se considera importante de importación de bienes y servicios que van a generar IVA, la introducción al país de bienes, y ahí pues, 16%, la adquisición por personas residentes del país de bienes intangibles enajenadas por personas no residentes al país, pagamos IVA, el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes al país. Y aquí es difícil cobrarles el IVA porque estamos hablando de softwares, equipos, todo lo que tiene que ver con tecnología que viene de otro país, le tendríamos que cobrar impuestos, pero realmente es muy complicado. El uso o goce temporal en el territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero, esto es, yo compré un carro, llegó aquí, entró de aduana y yo lo estoy usando y compro gasolina, me tienen que cobrar el IVA, ¿no? El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios, ¿a qué se refiere el artículo 14? Cuando se presten por no residentes en el país. Y cuando un bien exportado temporalmente retorne al país habiéndose agregado el valor en el extranjero por reparaciones, aditamientos o cualquier otro concepto que implique un valor adicional. Ejemplo, si recuerden el avión presidencial, si al avión presidencial le hacen ajustes, si le hacen modificaciones e incrementa su valor y el gobierno lo quiere vender, evidentemente lo tiene que vender con IVA, ¿no? Con el IVA, con las nuevas modificaciones. Luego, de las obligaciones de las obligaciones de los contribuyentes del IVA en el artículo 31, tratándose en los supuestos del artículo 9 y 15 de esta ley, el exportador de bienes o servicios calculará el impuesto aplicable a la tasa cero, el valor de la enajenación o prestación de servicios. También procederá al acreditamiento cuando la empresa residente en el país exporte bienes tangibles para enajenarlos o para conceder su uso o goce en el extranjero. Si yo compro artículos de exportación, yo tengo que calcularlos con el 16% nada más, siempre y cuando se lo venda directamente a un tercero, por menudeo, por unidad. De las facultades de las autoridades, en el artículo 39, tenemos que al importe de la determinación presuntiva del valor de los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto en los términos de esta ley, se aplicará la tasa del impuesto correspondiente conforme a la misma y el resultado se reducirá de la cantidad acreditable que lo compruebe. ¿Sale? Si nosotros tenemos productos que vender que ya tienen más largos periodos de tiempo con nosotros, lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar la tasa de interés correspondiente a la actual y ahí vamos a hacer el cobro pertinente. ¿Sale? Y aquí es importante de las participaciones de las entidades federativas, nosotros establecemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenios con los estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir participaciones en los términos de la Ley de la Coordinación Fiscal correspondiente, donde los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto al valor agregado o sobre la prestación o contraprestación se deriven del mismo, ni sobre la producción de bienes. Y finalmente, para los efectos de esta fracción, en los servicios de hospedaje, campamento, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido, solo se considera el albergue sin incluir los alimentos y demás servicios relacionados con el mismo. Los impuestos locales o municipales que establecen las entidades federativas en la enajenación de bienes o prestaciones de servicios mencionados en esta fracción no se consideran como valor para calcular el impuesto a que se refiere la ley de la fracción correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero participar del IVA, yo tengo que registrarme en Hacienda, tengo que registrar el IVA por las operaciones que se den en mi comunidad, mandar ese IVA a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
con la promesa de que Hacienda me va a regresar una cantidad al final o al principio del año siguiente. Y entonces eso le ayuda a los estados a generar parte del presupuesto. Y luego pasaríamos al impuesto al valor agregado y sus reglamentos, donde hablamos de la enajenación. Para el artículo 8, para los efectos de esta ley se entiende por enajenación, además de señalado en el Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes en los inventarios de la empresa. En el último caso de la presunción admite prueba de lo contrario. Esto es, la Secretaría de Hacienda y el SAT van a revisar aquellos casos en los que haya una discrepancia entre las facturas de inventario y el inventario físico. Y eso se le considera que pues es una enajenación, una falta, una omisión y por lo tanto vamos a ser sujetos a una sanción. Esto se realiza para que las empresas no laven el dinero, donde no se considera enajenación la transmisión de propiedades que se realicen por causa de muerte, así como las donaciones, salvo que estas la realicen empresas para las cuales el donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. Oiga, profe. Sí. Perdón, yo tengo un poco de duda. ¿Qué significa tal cual enajenación? Es que yo lo estaba entendiendo como que la enajenación era lo que está libre de impuestos o lo que es para no pagar impuestos. No, la enajenación es la diferencia entre tu inventario físico y tu inventario en facturas. Lo que de inventario físico tienes 5, pero en facturas tienes 4, entonces es uno de enajenación y ese uno de enajenación pues no está pagando impuestos a la renta. ¿Estás de acuerdo? Y por lo tanto, ese impuesto se considera enajenado, se considera que está dentro, es un faltante en tus inventarios. Y esto normalmente se da en las empresas. Por eso es que cada año las empresas tienen que hacer inventario, porque tienen que pagar el impuesto sobre la renta sobre las enajenaciones no presentadas. Ok, es como que esa diferencia entonces. O sea, enajenación es como decir diferencia de lo que tienes contra lo que presentaste y la diferencia o. Ajá, la enajenación es una diferencia. Ok, como diferencia. Okay. Y una diferencia de multa. Exactamente. A menos que o sea, imagínate que la empresa, dentro de la empresa, tenía socios y el socio tiene a su vez un inventario porque trabajaban de manera con varias empresas y el socio le cede a la empresa parte de sus inventarios. Y entonces ahí no se considera una enajenación, sino se considera que es parte de la empresa y por lo tanto no se considera, no hay una multa. También se considera una no enajenación, un donativo. Yo soy una empresa de camas de hospital y entonces yo doné 2 camas al Hospital General. Y entonces, evidentemente tiene que haber el escrito donde diga, pues la empresa tal, el día tal, donó 2 camas de valor de 200,000 pesos. Y ahí, bueno, no te hacen el impuesto correspondiente por la enajenación. Pero si las 2 camas no están registradas y no salieron por venta, entonces tómala, te cae la enajenación por impuesto sobre la renta. Ok. Sí, gracias, profe. Ok. Y estamos en el impuesto sobre la renta y el artículo 14, para los efectos de esta ley, se considera prestación de servicios independientes la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y nombre o clasificación de dicho acto que le dé otra ley. Por ejemplo, cuando nosotros el impuesto sobre la renta se cobra al transporte de personas o bienes, va directo.
El seguro, el afianzamiento, el reafinanciamiento, se cobra impuesto sobre la renta. El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría y la consignación también cobran impuestos sobre la renta. También la asistencia técnica y la transferencia de tecnología, impuestos sobre la renta, ¿no? Imagínense que ustedes quieren poner un servicio de grúas y el servicio de grúas tienen que descontarle el impuesto sobre la renta, ¿sale? Para que se den una idea de cómo funciona. Decimos la asistencia técnica y la transferencia de tecnología. Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir asumida por una persona en beneficio de otra, ¿no? Todos los que son dentistas, todos los que son doctores, todos los que dan terapia psicológica deben pagar impuestos sobre la renta. Por ejemplo, en algunos países, no en México, evidentemente, la prostitución paga impuestos sobre la renta. Claro que al pagar te haces sujeto de derecho y por lo tanto el gobierno te tiene que otorgar los derechos correspondientes, por ejemplo, de salud. Porque ya está regulado eso, ¿no? Ajá, cosa que en México no sucede, pero por ejemplo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, sí sucede. O sea, yo me dedico a este tipo de servicios y entonces yo pago mi impuesto sobre la renta y entonces el gobierno dice, ok, entonces tienes derecho a estos beneficios por parte del Estado, por ejemplo, ¿no? Para que se den una idea de lo que es una prestación de servicios. Y luego pasaríamos ya al reglamento, el impuesto especial sobre producción y servicios, y nos dice que es el gravamen que se paga por la producción y venta de importaciones de gasolina, alcoholes, cervezas y tabaco, el famoso YETU, ¿no? Que por ahí estábamos muy enojados porque el YETU va a estar conformado por una estructura donde también va a existir la enajenación, que es importante determinarla, aunque por el volumen de operaciones que se generan en el país son difíciles de rastrear. Yo les hablaba de un dato, ¿no? Que Corona en su planta de Coahuila, si es que no me equivoco, puede producir 1 millón de cervezas al día. 1 millón de cervezas, muchachos. Eso es una brutalidad. Entonces, sí es mucho trabajo para las instituciones y muchas veces, por tantas operaciones que se realizan, no alcanza a revisar. Y aquí tenemos la estructura básica que tiene el YETU y, bueno, pues de alguna otra manera, esa estructura es bastante compleja y dentro de las disposiciones generales, están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley las personas físicas y las personas morales que realicen las siguientes actividades. Las enajenaciones en territorio nacional o en su caso las importaciones definitivas de los bienes señalados en esta ley. La prestación de servicios señalados en esta ley y los impuestos se calcularán con el valor de la tasa del artículo número 2. Y la Federación y el Distrito Federal y los municipios descentralizados harán la persecución de esta ley de acuerdo con lo establecido. Para el artículo 7, para los efectos de esta ley se entiende por enajenación, además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, la falta de materias primas o de bienes en los inventarios de los contribuyentes que no cumplan con los requisitos establecidos en la misma. ¿Sale? Y entonces aquí nos vuelve a caer la enajenación. ¿Sale? Y aquí nos habla de las diferentes variables de enajenaciones. Para el artículo número 12, para los efectos de esta ley, la importación de bienes, el impuesto se causa en el momento que el importador presente el pedimento para su trámite en los términos de la legislación aduanera. Una vez que llega, normalmente llegan en barco y dentro del barco hay una cosa que se llama el pedimento. Y el pedimento no es otra cosa que te dice, en el contenedor 0001 vienen 400 pares de tenis, marca Nike, con precio tal, de tal lugar. Ese es el pedimento. Llega a aduana establece el impuesto y le dice, sí, tiene que pagar tanto de importe por importación. ¿Sale?
En el caso de que en el pedimento venga algo que no estaba contemplado o registrado por la empresa que trabaja en el país y no le llegó a la aduana, entonces ahí te dices, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de manera provisional. Este pedimento es provisional y vas a pagar la mitad de los impuestos que te corresponde. Hasta que se solucione la situación de tu pedimento contra la empresa y contra la aduana, no te vamos a hacer el pago completo, que esto es lo que sucede normalmente, ¿no? Y repito, esto normalmente llega a las aduanas marítimas, porque son las que más operaciones tienen. Que, por ejemplo, no sé si supieron, pero a partir hace un año el ejército está en control de las aduanas, porque antes lo hacían parte de la administración aduanera, pero pues se permitía cualquier tipo de cosa y ahora ya no sucede lo mismo porque ya pertenece al gobierno. Perdón, al ejército. El ejército es el encargado de poder controlar lo que entra y lo que sale de aduana. Luego tenemos el artículo 17, donde dice que para calcular el impuesto en las prestaciones de servicios se considera el valor de la contraprestación. Esto es el valor al precio de mercado en el cual se va a vender en el país, ya sea el mayoreo, ya sea el menudeo. Eso depende de la empresa que lo está trayendo. Y de las obligaciones de los contribuyentes, el artículo 19 establece que las empresas deben llevar una contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación, que ya habíamos visto, y expedir comprobantes de las operaciones que realicen para identificar las enajenaciones y las operaciones que se dieron durante el año fiscal. Y ahorita pasamos a la ley del ISR y sus reglamentos, donde su estructura, bueno, evidentemente ya no vamos a acabar porque nada más me quedan 10 minutos, donde la estructura del impuesto sobre la renta estará enfocada de la siguiente manera. En el primer lugar, lo que son las disposiciones generales, en su artículo número 1, donde decimos que las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Los residentes en México respecto de todos sus ingresos, esto es todos nosotros, ¿no? Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de sus ingresos, esto es que desde aquí se les pague su salario. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riquezas situadas en el territorio nacional. Yo soy canadiense, yo estoy trabajando dando clases aquí y entonces debo pagar impuestos sobre la renta. ¿Sale? Para de las personas morales, en el artículo 10, las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicado al resultado fiscal obtenido del ejercicio, la tasa del 28%. Recuerden que las personas morales son todas las que tienen actividad empresarial y todas las que tienen empresas legalmente constituidas, y de la utilidad bruta, muchachos, ustedes tendrían que sacar el 28% bruto y eso destinarlo ¿a quién? Al gobierno, así nomás porque sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la tasa aplicable es del 28% para todas las empresas. Claro, habrá, lo que hacen muchas empresas es hacer los donativos, y para que estos donativos, como le hacen las empresas en el Teletón, que pagaban $1,000,000 de pesos y porque era una donación a una obra de beneficencia, la Hacienda, en una ley bastante absurda, les regresaba el $1,000,000 de pesos para que lo volvieran a utilizar, ¿no? Entonces, era extraño y bueno, al final el gobierno pagaba todo por ejemplo, el evento del Teletón lo pagaba el gobierno federal. En el artículo 106, ojo, aunque ustedes hubieran donado, o sea, de todos modos el gobierno pagaba todo, ¿eh? Y a ustedes no se les regresaba. Ajá, es lo que le iba a preguntar, oiga, y a las personas que donaban que sus 500 no, porque pesos, tú eres, 100 pesos. porque tú eres persona física, Susi.
no eres Sí. persona moral. Con 1,000,000 de pesos donados, ¿no? Ajá. Entonces ahí estaba la trampa, porque yo como empresa moral te donaba 1,000,000 de pesos a ti, Teletón. Teletón lo registraba como una donación, lo metía como donación al SAT y el SAT, bien listo, le regresaba el 1,000,000 de pesos a la empresa del Al profesor. empresario. Ajá. Ay, no, pues sí, con razón. Con razón todo el mundo donaba. Ajá. Y ahorita con esta nueva ley ya no va a ser así. Con esta nueva ley ya no vas a donar, puedes donar hasta 130,000 pesos libres de impuestos. O sea, hasta 130,000 si te regresan, ya después. Ya no te los van a regresar. O sea, son libres de impuesto, pero ya no te los van a regresar. O sea, ya no te genera impuesto sobre la renta. Okay. Pagas más, sí te van a cobrar el impuesto y ya no te lo van a regresar. O sea, el problema es que ya no va a haber regreso de impuestos. Ya. Entonces, Por ahora eso sí el están- 1,000,000, ya, la empresa si dona el 1,000,000, ahora sí es real que la empresa donó ese 1,000,000. Exactamente. A ver, ahora cómo le va el Teletón. De hecho, el Teletón, no sé si te has dado cuenta, pero desde el año pasado ya es inexistente, o incluso más atrás. Es inexistente su operación. De hecho, yo no sé si recuerdo que en 2019 se hizo en un miércoles. En miércoles, solamente duró un día. Sí, algo así. Ya le habían agarrado la maña de que yo donaba y en mayo me regresaban mi 1,000,000 de pesos, ¿no? No, bueno, ok. Entonces, es por eso que los empresarios de repente están algunos, no todos, algunos están enojados, ¿no? Porque, bueno, pues ya no les conviene, ¿no? Pero así funcionaba y por eso la modificación y por eso el enojo. Sí. Ay, no, pero al contrario, ¿no? Pues ahora sí van a donar real. Ajá, ahora sí que donen de verdad, ¿no? El problema es que las empresas, bueno, perdón, las asociaciones civiles que viven de donativos dicen que ahora pues no van a donar porque se les va a cobrar los impuestos, ¿no? Y en cierta parte tienen razón, porque no les va a llegar ese recurso. Sí. Entonces, sí es un problema complejo, no es un problema tan simple, pero, por ejemplo, tú que donaste, que alguien, a lo mejor algunos de ustedes donó en Teletón, pues no se les hacía la deducción de impuestos porque son personas físicas, ¿no? Y entonces, pues mira, o sea, mis 100 pesos sí se fueron directos a ellos y sus millones de pesos sí se regresaron. Entonces, Sí. no se vale, ¿no? Pero bueno, son las formas que se tenían antes, ¿no? Y que, bueno, de alguna otra manera quieren cambiar, aunque no necesariamente el cambio, pues beneficia a todos, ¿no? Sí, porque ahora qué van a hacer esa empresa, ¿no? Del Esas Teletón, porque de alguna asociaciones. manera sí le está dando servicio a pues niños, ¿no? Con Exactamente, a niños, bueno, a todo, ¿eh? personas, toda parte. Había asociaciones para mujeres golpeadas, mujeres con cáncer, niños abandonados, becas, incluso becas, pero bueno, pues ya el gobierno seguramente tendrá alguna opción, aunque de momento yo la desconozco. Ya vamos a ver. De todas maneras lo pagaba el gobierno, ¿no? Entonces ya que exactamente, todo el mundo pagaba. Exactamente. Al final lo terminaba pagando el gobierno. Y de eso, Susi, que aquí realmente lo debes ver como que lo pagabas tú y lo más bien lo pagamos todos nosotros. Y lo aparte pagaba alguien. Pagaba. Ajá. O sea, realmente lo pagamos nosotros, no el gobierno, porque el gobierno nada más lo traslada de su arca a la arca, a la asociación, pero realmente ese dinero proviene básicamente de nosotros. Incluyendo las empresas, ¿no? Ajá. Porque ya también les cobran impuestos, entonces, sí. Ya, okay. La empresa pues ya estaba pagando sus grandes impuestos de su actividad, donaba ese 1,000,000 según y se los volvían a regresar, pero de alguna manera ya había pagado también, por eso lo regresaban. Según. Sí, exactamente. Y así funcionaba. Por eso es la reglamentación que ha cambiado. Ok. Bueno, vamos a ver el último artículo. Me faltaron muchos porque es extensísima la ley, pero era solamente un resumen para que más o menos se acuerden qué vimos. Y el artículo número 106 de las personas físicas dice que están obligadas al pago de impuestos establecido en el título de personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo. También están obligadas al pago de impuestos las personas físicas residentes en el extranjero, artículo 114, que realicen actividades empresariales o presten servicios
personales independientes en el país, ¿no? Entonces, todas las personas físicas, todos nosotros tendríamos que pagar impuestos si damos asesorías de maneras independientes o si damos asesorías de maneras independientes en otros países. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Me queda un minutito. Si tienen alguna duda, este es el momento. Y si no, reitero, yo reviso exámenes entre lunes y martes. El miércoles ya estamos listos para dar calificaciones. Si tienen tareas pendientes, por el amor de Dios, entréguenmelas. Y pues eso sería todo. Y ya nos vamos a ver, creo que nada más para una materia el próximo sábado, que es Economía Internacional, y bueno, pues eso ya nos haremos viendo un poquito menos. Ok, gracias, profe. Sí, nada más. Muchísimas gracias, profe. Es que no me falta ninguna materia, ninguna tarea, pero me puso ahí que me faltaba las 5, pero no me falta Todavía ninguna. no hago el ajuste, de tomo reviso, y si hay algún pendiente, les vuelvo a mandar mensaje para que Me quede avisa. cuadradísimo. Ok, está bien. Gracias, profe. Muchas ¿Vale? gracias, profe. De nada, Andrade, cuídense mucho, pórtense mal. Buen día, gracias. Buen fin de semana. Bye. Compren en el Buen Fin porque activa la economía. ¿Cierto? Voy por un refri. Sí, compren. Gracias, profe. Bye. Sale, profe, gracias. Bye.